Poco a poco empiezan a conocerse algunos detalles del sumario del caso Loma Colmenar, por ejemplo, el de las propiedades del que fuera viceconsejero de Vivienda Antonio López. En el registro practicado en su chalet de Marbella, en Málaga, fueron halladas varias litografías de Miró Picasso, muebles estilo Luis XV e incluso, según documentos del Cuerpo Nacional de Policía, un cuadro de Julio Romero de Torres. Todo esto en casa de López, que semanas antes de su detención vendió 2 relojes de alta gama a un establecimiento especializado en Puerto Banús. Complicada jornada la de este martes en el entorno de la frontera del Tarajal, con importantes retenciones de tráfico y colapsos que han impedido el tránsito normal de vehículos. Las causas, según han explicado desde la delegación del Gobierno, hay que buscarlas en la nueva técnica empleada por aquellos que se dedican al transporte de mercancías en vehículos: pasar la noche en la explanada de Juan 23 para poder cruzar hacia Marruecos a primera hora de la mañana. Y la Biblioteca Pública se prepara estos días para la conmemoración del Día del Libro, y con motivo del mismo, este jueves se presentará el poemario En el nombre de la infancia, una obra de la escritora María Jesús Fuentes, que ha confesado en el programa Gran Vía de esta casa que a día de hoy pocos poetas viven de su obra. Yo creo que no, que de la poesía no vive nadie normalmente, y yo que viajo mucho, como tú sabes, cuando tengo encuentros con poetas, la mayoría tienen otros trabajos, o de medias jornadas, o otras ocupaciones. Eso es raro. Yo me siento poeta a tiempo completo, en realidad. No es que yo diga esto es que es como para mí un hobby, ni muchísimo menos. Si quisiera un hobby, pues a lo mejor me apuntaba al gimnasio, algo que me liberara de verdad. Muy buenas noches, bienvenidos a los servicios informativos de Ceuta Televisión. Estos que han visto son tan solo algunos de los asuntos que nos deja esta jornada de martes. El resto, como siempre, se los contamos a continuación. Comenzamos. Te lo venimos contando durante toda la jornada de hoy. El sumario del caso Loma Colmenar ya está en manos de las partes. Más de una semana después del levantamiento del secreto, todos los implicados han podido conocer de primera mano las investigaciones realizadas como consecuencia de la publicación de la conocida como lista fantasma. Entre los testimonios recogidos en el sumario se encuentran los de los trabajadores de servicios sociales. Uno de ellos señala, entre otras cuestiones, que en los 10 años que ha permanecido trabajando en este área nunca se había remitido ninguna documentación a Envicesa. 1 año y 8 meses después del establecimiento del secreto de sumario en la causa que investiga supuestas irregularidades en el marco de la adjudicación de viviendas, el pasado viernes 7 de abril la instructora del caso decretaba el levantamiento del mismo. Tras una tensa espera de 10 días, las partes por fin tenían acceso este lunes a la documentación del mismo, un total de 13 tomos de los que ha tenido conocimiento Ceuta Televisión y de los que en los próximos días les iremos dando cuenta. Entre la documentación recogida en dicho sumario se encuentran los testimonios de testigos protegidos que señalan cómo pagaron a los supuestos intermediarios de la trama de compraventa de viviendas cantidades que oscilan entre los 8.000 euros y los 15.000 que uno de ellos asegura que le solicitaron por aparecer en la lista de adjudicatarios de las 317 viviendas de Loma Colmenar. Junto a los testimonios de estas personas se encuentran también recogidas en el sumario las investigaciones de las llamadas cruzadas entre los presuntos intermediarios de la trama y el ex viceconsejero de Vivienda y ex gerente de Envicesa Antonio López en los días clave que están siendo investigados, como la fecha de publicación de la lista fantasma por el diario El Pueblo de Ceuta y la jornada posterior a la presentación de la denuncia ante el juzgado por parte de la ciudad autónoma. Igualmente, en estas llamadas cruzadas, tanto con Antonio López como con algunos de los presuntos intermediarios, aparece también el nombre del exdiputado del Partido Popular durante la pasada legislatura, Jesús María González Barceló. Otro de los aspectos del sumario que llama la atención es el testimonio de los funcionarios de servicios sociales relativo a la elaboración de los listados de personas en situación de especial necesidad, o más bien la carencia de dicha elaboración, ya que en su testimonio uno de estos funcionarios señala que en los 10 años que ha permanecido trabajando en el área nunca se había remitido ninguna documentación a Envicesa para la adjudicación de viviendas. Otro de los testimonios de estos funcionarios señala además que nunca han baremado
baremado a posibles adjudicatarios porque, entre otras cuestiones, no se les han dado criterios para realizar dichas baremaciones. El levantamiento del sumario del caso en Vicesa ha permitido, entre otras cuestiones, conocer cómo se realizaban los supuestos pagos para lograr ser adjudicatario de una vivienda de protección oficial. Tal y como señala uno de los testigos protegidos, el supuesto intermediario se ofreció hasta enseñarle la vivienda que le sería adjudicada. Varios testigos han relatado durante la investigación del caso en Vicesa cuál era el procedimiento para acceder previo pago a una vivienda de protección oficial. En concreto, en uno de los casos se relata cómo el testigo, tras escuchar rumores de que pagando 8.000 euros se lograba figurar en el listado de personas adjudicatarias, se pone en contacto con uno de los supuestos intermediarios, al que localiza en la propia obra de las 317 viviendas de Loma Colmenar y que le confirma que no es la única persona que se dedica a este tipo de labores. Tras mantener una conversación con él mismo, siempre según se recoge en el testimonio de esta persona, el intermediario le informa de que los 8.000 euros eran la cantidad contemplada para anteriores promociones de viviendas, pero que en el caso de las 317 esta cantidad ascendía a 15.000. Apenas una semana después, continúa el relato ante la policía, se realiza el pago de la cantidad solicitada en 2 fases, señalando el intermediario al testigo que no se preocupara, que ya estaba incluido en la lista de adjudicatarios, tal y como él mismo se lo había confirmado a Antonio López, momento en el que, de acuerdo con la investigación policial, le entrega una tarjeta de demandante de vivienda. Sin embargo, a pesar de este pago, el testigo no formó parte de la denominada lista fantasma, por lo que al verla requirió explicaciones por vía telefónica al supuesto intermediario, señalando este último que no debía ser motivo de preocupación, ya que la lista había sido lanzada por Antonio López para desestabilizar al gobierno de la ciudad y asegurándole que en la lista oficial sí que aparecería su nombre. Tras los hechos desatados con la publicación de la lista fantasma, el testigo solicitó la devolución de sus 15.000 euros a este supuesto intermediario, que le aseguró que se lo devolvería en una semana, ya que quien tenía el dinero, Antonio López, se encontraba en ese momento fuera de Ceuta. Una espera que posteriormente le pidió que se extendiera hasta después de Ramadán, tratando de contactar con él después de esta fiesta de forma infructuosa y descubriendo, asegura, que había al menos 30 personas en su misma situación. A pesar de ser el más detallado, no es este el testimonio más cuantioso recogido en el sumario. Otro de los testigos, a través de un intermediario diferente, asegura que entregó 20.000 euros con la misma finalidad, la de convertirse en adjudicatario de una de las 317 viviendas de Loma Colmenar. De testimonios como estos es de los que la magistrada del caso deduce que los supuestos intermediarios eran los encargados de captar a posibles interesados de adquirir una vivienda en Loma Colmenar, mientras que Antonio López, siempre de acuerdo con la investigación, adjudicaba fraudulentamente una vivienda a los que previamente habían desembolsado la suma de dinero exigida, enriqueciéndose tanto los supuestos intermediarios como el propio López con esa actuación. Este levantamiento de sumario también nos ha permitido conocer algunas cuestiones relativas al patrimonio de Antonio López, es gerente de Envicesa, en cuyo chalet de Marbella fueron halladas varias litografías de Picasso, un cuadro de Romero de Torres y muebles estilo Luis XV. 2 litografías de Picasso con certificado de autenticidad, otras 2 de Joan Miró, muebles de madera tallada dorada y tapizada en seda, además de un cuadro de Julio Romero de Torres, La Fuensanta. Es parte del patrimonio encontrado en el chalet marbellí del que fuera gerente de Envicesa y viceconsejero de Vivienda Antonio López. En el caso de La Fuensanta, decir que es una de las obras más celebradas del pintor cordobés. Pintada para la Exposición Universal de 1929, desapareció durante casi 80 años. La modelo que posó para Romero de Torres fue María Isabel López, la mítica mujer morena a la que cantaba la copla. La imagen de la Fuensanta, cuyo paradero fue un auténtico misterio durante décadas, sirvió incluso para billetes de la época franquista. Fue vendida en 2007 a un coleccionista privado por un importe ligeramente superior al 1.700.000 euros en una subasta celebrada en una afamada galería londinense, en la que incluso pujó el propio gobierno de España. La última vez que se la vio en público fue en 2013 en Málaga, en una exposición sobre el pintor cordobés. El informe policial menciona específicamente el cuadro, no habla de copia o litografía. Más cosas. Una cómoda modelo Luis XV también es hallada en la mansión marbellí.
Antonio López también tenía un importante patrimonio en relojes. Concretamente, según se desprende del sumario, a principios del presente año se puso en contacto con Stefano Aulino. Se trata del propietario de una prestigiosa joyería Marbelli Van Stein, con el que le unía cierto grado de confianza y que, según la declaración de Aulino, le vendió dos relojes, un Rolex y un Cartier, con un precio de compra de 12.000 y 6.000 euros. Según el joyero de nacionalidad italiana, los relojes le fueron entregados por López a título de préstamo y venían con certificado de autenticidad. Al mismo tiempo se bloquearon dos cuentas corrientes en el Banco Sabadell, cuya titular es la progenitora del ex viceconsejero. Y cambiamos de asunto, aunque no dejamos el juzgado, porque quien también ha acudido a declarar esta mañana ha sido el exconsejero y exdiputado nacional Francisco Márquez, aunque por otra causa. Pasados algunos minutos sobre las 10 de la mañana llegaba al Palacio de Justicia el que fuera diputado en el Congreso y consejero de varias áreas en los gobiernos de Juan Vivas, Francisco Márquez. Acompañado de su hermano y abogado Fernando, ha prestado declaración, según han dicho fuentes de la Administración Judicial a Ceuta Televisión, por uno de los casos por los que podría requerirse su testimonio. En concreto, según las precisadas fuentes, la declaración de hoy podría hacer relación a una adjudicación de obras en el cementerio de Santa Catalina que se realizó a la empresa africana de construcciones y contratas. Ya por esa causa tuvo que prestar declaración hace unos meses por videoconferencia al encontrarse fuera de Ceuta. Otra de las causas que podrían necesitar de la declaración del exparlamentario son la de la adjudicación de dos locales a la empresa Ferrer y Cía o las posibles ramificaciones del caso Loma Colmenar. Márquez, parlamentario nacional entre 2010 y 2015, compaginó esa responsabilidad con otras áreas de gestión como Fomento o Economía y Hacienda. Ahora sí, dejamos los juzgados y vamos con más cosas. Tal y como estaba previsto, el viento de levante comenzará a soplar con fuerza desde la tarde de este miércoles, alcanzando su punto máximo de cerca de 70 km por hora durante la mañana del jueves. Un temporal de viento que irá acompañado además de precipitaciones también durante la jornada del jueves. Se lo advertíamos hace apenas unos días y las previsiones así lo confirman. Esta no va a ser una semana tan plácida meteorológicamente como la que acabamos de dejar atrás. Desde la tarde de este miércoles el viento de levante soplará con fuerza, alcanzando su mayor intensidad durante la mañana de este jueves, cuando se producirán rachas de hasta 71 km por hora. Las previsiones indican además que el viento seguirá soplando con fuerza, al menos hasta la mañana del domingo, alcanzando velocidades que oscilarán entre los 50 y los 60 km por hora. Al temporal de viento se sumará además la lluvia, que se espera que haga acto de presencia durante la mañana de este jueves, cuando las predicciones indican que hay un 95% de posibilidad de precipitaciones, un porcentaje que se reduce al 65% durante la tarde del mismo jueves. Tampoco se descartan precipitaciones para las jornadas del viernes y el sábado, esperándose que los cielos comiencen a despejarse durante la tarde del domingo. En resumen, una semana de inestabilidad meteorológica propia de la primavera en la que nos encontramos inmersos. Y los atascos han vuelto a convertirse en protagonistas durante la jornada de este martes en el entorno fronterizo. La causa no es otra que la presencia de vehículos para el transporte de mercancías que han hecho noche en la ciudad y que han provocado el colapso en el tráfico desde primera hora de la mañana. Los problemas de tráfico han vuelto a convertirse en protagonistas durante la mañana de este martes en el entorno fronterizo, mientras que el paso peatonal de mercancías del Tarajal 2 ha funcionado sin complicaciones a pesar de que han cruzado más de 1.500 personas durante la mañana. El tránsito de vehículos no ha dejado de generar complicaciones desde primera hora. Las causas, han explicado desde Delegación del Gobierno, hay que buscarlas en la nueva táctica empleada por aquellos que usan los vehículos para realizar portes. Durante la pasada noche fueron muchos los que, para evitar atascos a primera hora de la mañana en la entrada a Ceuta, decidían dormir a bordo de sus coches en la explanada de Juan 23. Esta circunstancia ha provocado que desde primera hora los atascos en la carretera de la frontera hayan sido intermitentes, generando problemas en los accesos a infraestructuras básicas como el hospital, el centro de salud del Tarajal o barriadas como el Príncipe. La presencia de esta gran cantidad de vehículos empleados para realizar portes de mercancías era también la responsable de los atascos que se producían de nuevo durante la noche de este lunes en el entorno fronterizo, afectando al tráfico en la carretera de la frontera, una situación que se repite desde la puesta en marcha del sistema de tarjetas para realizar porteo de mercancías a pie y para la que hasta el momento parece no existir solución.
El secretario general del PSOE, Manuel Hernández, ha matizado hoy sus propias palabras en relación al funcionamiento del sector del taxi, afirmando que no tiene nada que objetar al gremio de profesionales y sí velar porque se cumplan las ordenanzas municipales. Tras el comunicado emitido el pasado fin de semana en el que lamentaba que sean solo 2 en vez de 5 los taxis adaptados, el secretario general del PSOE, Manuel Hernández, ha querido matizar que tanto él como su partido defienden en todo momento y valoran a este sector, así como a sus profesionales por la importante labor que desarrollan diariamente. Hernández subraya que las pretensiones de su partido van encaminadas a que se cumplan las ordenanzas municipales y el acuerdo alcanzado entre el gobierno del PP y el CERMI, y en ningún caso menospreciar el trabajo de los taxistas ceutíes, gremio del que se pone a su entera disposición para resolver problemas como la congestión del tráfico y la frontera a los taxis piratas, entre otros. Y este lunes les contábamos la denuncia del Comité de Empresa de Trace ante la Inspección de Trabajo relativa a la situación por la que atraviesan los trabajadores de la empresa adjudicataria del servicio de limpieza pública viaria. Este martes el PSOE ha querido mostrar su apoyo a estos trabajadores y ha exigido a las autoridades que den una solución a este problema que ni es nuevo ni es difícil de solventar. Una vez más, el PSOE ha mostrado su solidaridad con los trabajadores de Trace y ha mostrado su apoyo a la plantilla, a la vez que ha denunciado las condiciones en las que los empleados de la empresa de limpieza pública viaria se ven obligados a desarrollar su trabajo día tras día. La falta de contenedores en diversas zonas de la ciudad, han explicado los socialistas, siguen obligando a los trabajadores a tener que recoger a mano las bolsas de basura depositadas en las aceras, con lo que esto supone de perjuicio para la salud de los empleados de Trace. Para el PSOE es indignante que desde la ciudad no se hayan tomado ya cartas en el asunto y Medio Ambiente haya procedido a instalar un mayor número de contenedores de residuos sólidos urbanos, dada la escasez de los mismos en gran cantidad de puntos de la ciudad. Por todo ello, los socialistas han aplaudido la iniciativa del Comité de Empresa de Trace de denunciar los hechos ante la Inspección de Trabajo y han exigido a las autoridades competentes que den una solución a una problemática que ni es nueva ni es difícil de solventar. Este martes se ha abierto el plazo de inscripción para el encuentro de jóvenes que tendrá lugar los días 5 y 6 de mayo. Esta actividad se enmarca dentro de las contempladas con motivo de la Semana Europea de la Juventud y abordará cuestiones como la ciudadanía europea, la movilidad y el empleo juvenil. La Casa de la Juventud ha abierto este martes el plazo de inscripción para el encuentro de jóvenes que se celebrará los días 5 y 6 de mayo y para el que se ofertan un total de 30 plazas para jóvenes mayores de 16 años. Esta actuación se realiza en colaboración con la Agencia Nacional Española del programa comunitario Erasmus Plus Juventud en Acción. El encuentro se enmarca en las actividades de la Semana Europea de la Juventud, que se desarrollará los días del 1 al 7 del mes de mayo con el objetivo de difundir dicho programa. En el mismo se abordarán temas como la ciudadanía europea, la movilidad y el empleo juvenil. Los interesados en participar pueden dirigirse para solicitar más información a las oficinas de la Casa de la Juventud o llamar al teléfono joven 900-713-298. Además, también pueden consultar todo lo relativo a este encuentro en la página web www.ceuta.es/juventud. El plazo de inscripción finaliza el próximo 28 de abril. No será esta actividad la única que se realizará con motivo de la Semana Europea de la Juventud, ya que entre los días 24 y 28 de abril en los centros educativos, el campus universitario y las sedes de diferentes asociaciones juveniles se realizarán acciones de difusión. Entre otras, se ha organizado para el día 26 una gincana deportiva y educativa en el Instituto Clara Campoamor, en la que participarán 50 estudiantes de bachillerato y en la que se abordará la cooperación internacional y los valores europeos. Y este domingo se celebra el Día del Libro y, como no podía ser de otra manera, la ciudad ha organizado la presentación de varias obras para conmemorar esta fecha. Es el caso de En el nombre de la infancia, de María Jesús Fuentes, que se presentará este jueves a las 8 de la tarde en la Biblioteca Pública. La Biblioteca Pública acoge este jueves a las 8 de la tarde la presentación de En el nombre de la infancia, de María Jesús Fuentes. Este martes ha pasado por el programa Gran Vía para hablar de la esencia de esta obra, en la que se refleja, entre otras cuestiones, el desinterés y la falta de comprensión de los adultos hacia los niños. Incluso algunos poemas reflejan el desinterés de los adultos. Nos parece que la protección es de otro tipo, a lo mejor las becas o de tipo más material, y los niños
tienen un corazón que luego será un corazón de adulto que siempre estará herido si no se le ha curado antes o no se ha velado. Esta obra es el 7º poemario de esta filóloga y docente del Instituto Siete Colinas, que ha asegurado sentirse una partidaria de la poesía social y de compromiso, y que reconoce que a día de hoy son pocos los poetas que pueden decir que viven de su obra. Yo creo que no, que de la poesía no vive nadie normalmente, y yo que viajo mucho, como tú sabes, cuando tengo encuentros con poetas, la mayoría tienen otros trabajos, o de medias jornadas, o otras ocupaciones. Eso es raro. Yo me siento poeta a tiempo completo, en realidad. No es que yo diga esto es que es como para mí un hobby, ni muchísimo menos. Si quisiera un hobby, pues a lo mejor me apuntaba al gimnasio, algo que me liberara de verdad. Fuentes ha confesado que no sabe cómo se va a sentir al presentar esta obra en la ciudad, ya que será la primera vez que la exponga ante el público, un momento en el que está convencida de que saldrán todas las emociones que ha supuesto escribir este poemario. Un motivo más para que no falten a la cita, ya lo saben, este jueves a las 8 de la tarde en la Biblioteca Adolfo Suárez. Y vamos ya con la información del tiempo para la jornada de este miércoles. Las temperaturas mínimas en ligero ascenso, 16 grados, las máximas se mantendrán en 21. El panorama muy similar al de hoy, con cielos cubiertos. Eso sí, el viento del levante, ya lo saben, a partir de la tarde comenzará a soplar con fuerza. Y el número premiado en el sorteo de la Cruz Roja de hoy ha sido el 374, 374. Ceuta Televisión está de estreno y no queremos que nadie se lo pierda. Esta casa renueva su imagen para ser más accesible y traerles, como siempre, toda la actualidad de la ciudad, estén donde estén. Ceuta Televisión renueva su imagen para llegar a todas partes de una forma mucho más accesible y dinámica. Desde este martes pueden acceder a nuestra página web en nuestra dirección de siempre, www.ceutatv.com, pero con una imagen mucho más moderna y acorde a estos tiempos en los que la información se mueve en la red. En www.ceutatv.com podrán consultar, como siempre, las noticias de cada día y además seguir nuestros informativos, Gran Vía, ¿Qué me cuentas? Y toda nuestra programación habitual, tal y como hacían hasta ahora en la pestaña de programas a la carta. Podrán además decidir qué temáticas son las que más les interesan y disfrutar de las diferentes secciones que les ofrecemos, centradas en sus intereses diarios, desde política, justicia, pasando por educación y cultura, sociedad o deportes. Todo a su disposición a un solo clic para que no se pierdan nada. En definitiva, un diseño más intuitivo y accesible con un único fin: hacerles más sencillo acceder a la información de Ceuta y que sigan, como siempre, creciendo con nosotros en esta nueva etapa que se abre en www.ceutatv.com. Pues nosotros nos vamos ya, no sin antes recordarles que la información vuelve a Ceuta Televisión mañana a partir de las 10 de la mañana. Mientras tanto, ya lo saben, pueden seguir toda la actualidad de la ciudad en nuestros perfiles en las redes sociales Facebook y Twitter y, como no, en esta renovada www.ceutatv.com. Hasta mañana. Adiós.